Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y hoy vamos a hacer la reseña del nuevo disco de Cupido, Préstame un sentimiento. Con este disco volvemos a hacer una reseña internacional, salimos del país y salimos del continente directamente a España. Cupido es un supergrupo conformado por Solo Astra en la banda, digamos, y en las instrumentaciones. Solo Astra, una banda de indie, de rock alternativo, de pop. Y por el otro lado está Pimp Flaco, una de las voces más claves y más importantes en este momento en toda la movida del trap español. Cupido empezó a lanzar música, empezó a lanzar sencillos desde el año pasado, desde el 2018, pero ya pues digamos que consolidaron el proyecto con este disco debut. Cupido tiene un sonido realmente bastante pop, es un disco muy colorido, es un disco muy juguetón, es un disco muy divertido, muy entretenido, tiene sonidos digamos muy sintéticos, sobre todo como en los teclados, pero también tiene una batería un poco mediana, pues como medio low-fi, sí, como con un sonido muy opaco que siento que le da cierta personalidad y cierto carácter a la música, a la instrumentación, pero también tiene digamos una guitarra bastante particular que me recuerda como a toda esta movida post-Mac DeMarco, como este indie tipo Funvifurit, Boy Pablo, inclusive cosas como Unknown Mortal Orchestra, pero también me recuerda a artistas como Neon Indian o Lara Project, sí, como este synth pop un poco más alternativo. Por el otro lado, Pimp Flaco pues obviamente aporta su voz. Siento yo que eso es tal vez lo más interesante de esta combinación, que sí de pronto puede sonar de pronto un poco disonante como combinar el indie y el pop alternativo con el trap, pero me parece que Pimp Flaco se logra acoplar muy bien y demuestra digamos que es un artista muy versátil, sí, pasar de el trap un poco más rítmico a melodías mucho más pop, coros supremamente pegajosos, conservando aún así digamos cosas del trap como el autotune por un lado, y por el otro lado también hay momentos en Préstame un sentimiento donde conserva también el flow atresillado típico del trap. Es un disco en general como muy groovy, muy funky en algunos momentos, repito, sí, muy divertido y muy juguetón. Pero al final del día a mí la verdad no me pareció un disco muy interesante. Siento que en general todas las canciones en este disco evocan como el mismo carácter, como que evocan la misma sensación y me hacen sentir exactamente igual. Siento que solo con escuchar una canción de Cupido uno se hace una muy buena imagen de cómo suena la totalidad del disco, y eso sí pues como que no logró hacer que yo me conectara mucho con Préstame un sentimiento. Y esto sucede por varias razones. Una, siento que instrumentalmente no aporta mucho, no demuestra mucho, son realmente muy poco versátiles en la composición, se quedan en estructuras de pronto muy perezosas y como muy clichésudas del pop. Es como verso, coro, verso, coro, verso, coro, y absolutamente todas las canciones funcionan de la misma manera. Por el otro lado hay canciones que también se siente un poco como que les faltó terminar de hacerse y que se acaban un poco de la nada. La instrumentación es prácticamente la misma en todas las canciones, no tiene tampoco muchos arreglos ni muchos puntos claves como interesantes, y termina siendo un disco que se siente como muy monótono, como cuando uno lo escucha de principio a fin. Las letras, además del disco, siento que también se quedan como en un solo mundo, como en una sola dimensión, donde hablan obviamente digamos trabajando bajo el concepto de lo que es Cupido. Hablan mucho de amor, de desamor, de deseo, de momentos un poco más como cariñosos y cursis que se tienen con otra persona, que si bien siento que hay momentos bastante interesantes en las letras, digamos No Sabes Mentir me parece una de las letras más geniales y entretenidas de todo el disco, donde básicamente Pimp Flaco le hace saber como a la otra persona que él sabe cuándo está mintiendo, y entonces que como que siente un picor en la nariz y como que lo describe de una forma muy divertida. O la canción Milhouse, donde Pimp Flaco le dice a la persona que le gusta como, oye mira, pues yo
no tengo todo el dinero del mundo, no vivo en un apartamento muy lujoso, realmente vivo en un apartamento muy pequeño, en un cuarto sin muchos muebles ni nada, pero si quieres venir a vivir conmigo estaría muy feliz y yo te ayudo con el trasteo, te ayudo con la mudanza, a empacar todo en cajas de cartón. La letra también de Autoestima me parece de las más divertidas de todo el disco, donde básicamente es una canción como muy narcisista y como muy vanidosa, donde Pimp Flaco dice que su papá y su mamá lo hicieron muy bien y que tiene una cara hermosa, resaltando como las diferentes identidades de las personas y como la belleza que tenemos todos. Pero en general realmente el disco es como, pues como que no pasa mucho, ¿sí me entienden? Como que es un disco de pop y ya, y como que se queda ahí. Y por esa misma razón es un poco difícil resaltar o destacar canción por canción, porque, repito, sí, todas terminan sintiéndose un poco igual. Obviamente la primera canción, No Sabes Mentir, que fue el primer sencillo de Cupido, es tal vez de las más interesantes, es de las más pegajosas, tiene unos sintetizadores arpegiados muy chéveres, es bien funky, es bien groovy, y me gusta mucho como el ritmo, como el flow, como la personalidad de Pimp Flaco en esta canción. Otra de mis canciones favoritas es El Tiempo es Oro, junto a Luca Bocci, que de hecho fue una gran sorpresa escuchar la voz de Luca Bocci en este disco, ya que hace bastante tiempo que no saca nuevo material, entonces fue como refrescante escuchar su voz. Además, Luca Bocci como que combina y logra equilibrar muy bien un estilo de voz como entre rapeado casi y también las melodías típicas que hace él, como muy argentinas obviamente, y con esa voz un poco más carrasposa. La canción continúa también, es tal vez de las más interesantes, ya que es un poco más acelerada, como un poco más oscura de cierta forma, tiene como esta combinación de kicks y bajos un poco más como galopados que se siente muy chévere. Y la canción Autoestima también me pareció como de cierta forma refrescante, porque es la que es de pronto menos acelerada, o digamos la que tiene medianamente un carácter distinto, ya que es un poco más ligera en instrumentación y porque tiene la guitarra acústica que se va creando así como en loop, como mucho más delicada, mucho más íntima, por así decirlo. Aún así, esta canción como que no llega a ningún punto, como que no se dirige a ningún lado y se acaba un poco de la nada. Realmente lo que yo siento más interesante de este disco es, por un lado, Pimp Flaco. Me parece que Pimp Flaco hizo un muy buen trabajo en acoplarse al sonido de la banda. Es decir, Pimp Flaco es un man que viene, digamos, de una escuela de rap, una escuela de hacer trap, donde todo es mucho más rítmico, donde todo se basa un poco como a una pista, donde de pronto las melodías vocales no predominan tanto. Y pues el hecho de que se haya acoplado también a la música de Solo Astra, que es mucho más divertida, mucho más colorida, sí me pareció bastante interesante y sí muestra, digamos, lo versátil y lo creativo que puede ser Pimp Flaco, sí, logrando melodías muy interesantes, coros muy pegajosos, letras supremamente chistosas y cursis hasta cierto punto, conservando obviamente como el autotune y los flows atercillados del trap. Aún así siento que la exploración, digamos, sonora, o la exploración, digamos, de hibridar estos dos géneros se quedó un poco a mitad de camino. No hay mucho más allá, digamos, de experimentación en Pimp Flaco cantando junto a una banda de pop alternativo. Solo Astra realmente hace un trabajo que no me llamó mucho la atención, y además siento yo que está todavía muy marcado en sus influencias como el synth pop, pero siento que en una combinación así como de dos géneros sí pudo haber espacio, y sí hay espacio para experimentar mucho más con ritmos, experimentar más con sonidos, de pronto darle un poco más de protagonismo a la banda en algunos momentos, o un poco más de protagonismo a Pimp Flaco, hacer de pronto canciones un poco más ligadas hacia el trap. Me parece aún así muy interesante y muy chévere como que se hayan atrevido, digamos, que tengan esta propuesta de combinar estos dos géneros, sobre todo porque ellos también han dicho en entrevistas que lo que quieren es ser como una banda indie como alternativa a las bandas indies alternativas, ¿sí? Como no quedarse como en la típica fórmula de una bandita de rock y ya, sino que, y medio lo cito, como que dicen que las bandas indie están un poco dormidas, y eso sí tiene un poco de razón, en cuanto que pues no es un misterio para nadie que la música de guitarras, o digamos el rock, ya no es tan relevante como lo era hace unos 15, 20 años, sino que ahora géneros precisamente como el rap o el trap
trap son mucho más relevantes y están teniendo como exploraciones mucho más interesantes hoy en día. Entonces sí me parece muy bacano y como les aplaudo eso, como que hayan buscado esta experimentación o como esta hibridación de géneros como para sacar un poco del molde tanto al trap y sacar un poco del molde también al indie, pero sí, siento que se quedó un poco a mitad de camino y fue un poco facilista esta combinación y como esta participación de dos bandas. Realmente creo que eso es todo lo que tengo que decir del disco. Repito, es un disco juguetón, es un disco divertido, es un disco lleno de colores, muy funky, muy groovy, pero siento que a la larga con una sola canción que uno escuche, uno se hace toda la imagen de cómo suena absolutamente todo el disco. Pero pues sí, ahí está Cupido con Préstame un Sentimiento. Cuéntenme qué les pareció a ustedes, les gustó, no les gustó, lo escucharon ya, no lo escucharon. Por favor, cuéntenme en la sección de comentarios. Solo Astra y Pim Flaco. Y ya recuerden suscribirse, prender la campanita de las notificaciones. Sigan al enemigo en todas las redes sociales, @el enemigo col y difundan el amor.